Hola, ¿qué tal amigos de Box to Box? Me encuentro con Alex Diego, entrenador de la Sub-18 de México. ¿Cómo estás? Muy bien, todo muy bien, gracias. Muy bien, Alex. Tuviste experiencia como entrenador de primer equipo en Querétaro, estuviste en Atlante, estuviste en Alebrijes, fuiste asistente en Necaxa. ¿Cuál es tu experiencia como entrenador en México? ¿Cómo la has sentido a grandes rasgos? Pues bueno, todo lo que dices. Empecé desde el tema formativo en Pumas, desde las categorías 14, la 17, la segunda. Después tuve oportunidad en Liga de Ascenso, después se me dio la oportunidad en Primera División y ahorita en Selección Nacional. La verdad que muy bien. Creo que la experiencia que he tenido ha sido grandísima, a pesar de que no estoy tan grande. Y muy bien. La verdad que ahorita en selección es un honor y es un privilegio estar ahorita con la Sub-18. ¿Notas un contraste entre lo que has vivido en selección y lo que has visto como entrenador de primera, segunda división? Bueno, es que el contexto es totalmente diferente, ¿no? El ser entrenador de un equipo en primera división o en cualquier equipo, tienes el día a día, que es lo que cambia en la selección. Tienes el día a día para preparar la pretemporada, para preparar el equipo, los partidos cada fin de semana. Y aquí en selección el formato es completamente diferente. Nos preparamos para torneos normalmente en el extranjero, donde tenemos la posibilidad y el privilegio de llamar a los mejores de México por categoría. Y eso, bueno, pues es algo fantástico para nosotros porque vamos conociendo primero a toda la liga, porque estamos todas las semanas conociendo la liga, conociendo a los jugadores, y después cuando ya seleccionamos, bueno, pues la verdad que vemos el talento que hay es buenísimo. Se maneja una narrativa en torno al rol que tiene el entrenador, que muchas veces se le señala como el culpable o el principal orquestador de que un equipo juegue muy bien, y yo te pregunto, con base en tu experiencia, ¿qué tanto consideras que realmente influye un entrenador con lo que vemos con los jugadores en cancha, en cuanto al modelo de juego que establecen ustedes, y qué tanto control tienen sobre lo que sucede dentro del campo? Pues creo que todo, desde el plan de partido, desde la formación inicial, desde la interacción que tienen entre líneas, desde los movimientos que hay primero en estático y después en dinámico. Pues creo que muchísimo. Por eso el trabajo en la semana se vuelve tan importante, porque ya que tú ves un partido, los que sabemos de fútbol y analizamos un equipo, entendemos que todo es por algo, ¿no? No pasan. Hay pocos entrenadores que dejan todo a la suerte de que los jugadores decidan. Los pragmáticos les llaman, ¿no? Pues no sé si pragmáticos, pero es trabajo, preparas al equipo y en función de lo que preparaste en la semana, se puede ver en el partido. Claro. En tu rol como entrenador y ahora que estás más enfocado en la etapa formativa, ¿crees que la formación de jugadores realmente es un problema aquí en México? No sé, no creo que sea un problema, porque hay equipos que trabajan muy bien, hay buenos entrenadores. La verdad que cada vez los clubes se preocupan más por el tema formativo. Tú lo puedes ver en Chivas, Pachuca, Pumas, América, Atlas. Yo creo que todos. Ves el tema organización, estructura, y tienen todo para formar buenos jugadores. Ya después me parece que el problema no es tanto eso, ¿no? Creo que llega un momento donde las pocas oportunidades son las que no nos dejan ver a todo ese talento que vemos en menores. Luego decimos dónde están, pero como está topado, como no tienen espacios, pues se van perdiendo poco a poco. Entonces se podría decir que es algo que no está en total control de los jugadores, sino que se encuentran con muchas circunstancias que llevan a que no tengan cabida en primera división, no tanto porque haya problemas formativos o que los jugadores en sí no tengan talento. No, por supuesto, yo que no pasa por talento. Seguramente habrá casos donde el tema formativo también tenga algunas fallas y se tengan que modificar y se tengan que arreglar, pero yo te lo podría decir que nosotros estamos todos los días viajando y viendo a los clubes y viendo cómo trabajan. Me parece que trabajan bien, hay talento, se trabaja bien, se piensa siempre que en tema de fuerzas básicas, pensando siempre en potenciarlos y en ponerlos en primera división. El problema es de que ya que están en primera división hay un tope por el tema de extranjeros, y se entiende, ¿no? Hay un tema de negocio, hay un tema. Y es ahí donde los jugadores de 17, 18, 19 años con talento que suben a primera
como no hay cabida, como no los pueden meter, pues empiezan a perder hasta que algunos desaparecen o algunos empiezan a jugar hasta los 25, 26 años. Claro. En tu etapa como entrenador, ¿te has encontrado realmente con problemas de infraestructura, alguna dificultad en específico que te impida desenvolver tu trabajo de una manera adecuada? No, otra vez te lo repito, creo que todos los clubes hoy en México tienen todo, desde canchas, tienen todas las herramientas, todas las áreas, nutrición, psicología, todas las áreas a disposición de los jugadores para que ellos las aprovechen y sean mejores jugadores. Ok, y en términos de los hábitos de los futbolistas, ¿cómo los ves? ¿Preparación física, psicológica, alimentación? ¿Crees que realmente hay un problema en cuestión de hábitos? Porque hablaba con otro entrenador y me comentaba que él sí notaba que en términos de alimentación sí le hacía un poco más de disciplina a los futbolistas para poder rendir de una mejor manera, y esto cuando brincan a un nivel superior pues les termina afectando de alguna manera. ¿Tú cómo lo percibes? Pues mira, en cuestión de hábitos me parece que se ha mejorado muchísimo de mi época para acá o de épocas para acá. Hoy los jugadores son más conscientes, hoy tienen mejor educación en los clubes, pero no es fácil. Me parece que en México hay un tema cultural que todavía es difícil desarraigar de los jugadores. ¿Por qué? Porque en casa no te enseñan a comer bien, porque no se come bien, ¿no? De acuerdo. Porque también económicamente no es fácil pedirles a los papás que les den de comer bien cuando a veces económicamente no tienen para eso, ¿no? De acuerdo. Entonces creo que el proceso va bien, va positivo. Hoy los clubes les enseñan a comer mejor, independientemente si les dan comida, porque a veces en los clubes ya les dan comida, ya les dan su proteína y demás. O sea, creo que en ese sentido van bien. Están bien asesorados. No, van muy bien, pero luego a veces el tema de pues económico pues no les permite comer de la mejor manera, ¿no? ¿Has notado algún tema de mentalidad? Porque en los medios también se maneja esta narrativa de que es que al jugador mexicano le hace falta mentalidad, pero ustedes que lo ven en el día a día, ¿crees que haya un aspecto en el que tengan que crecer en ese sentido o no? Yo creo que ese punto es muy importante. Yo creo que sí. Creo que el jugador mexicano, a pesar de que no todos, a pesar de que sí somos fuertes mentalmente y competidores, si nos comparamos, vamos a ver como en los europeos o en lo mismo Sudamérica, ¿no? Que hemos ido a torneos allá. Tú ves a los argentinos, a los uruguayos, a los brasileños, traen un tema de mentalidad desde chiquitos que lo viven desde bebés, ¿sabes? Claro. Y es ahí donde sí creo que los mexicanos tenemos que mejorar. Creo que es un punto donde nosotros tenemos que insistir, que ir formando a los jugadores, porque a veces el tema mental es el que les permite o no llegar a ese máximo nivel. ¿Has incorporado alguna estrategia específica en tu caso para atacar los problemas que has notado en esa área específica? Sí, bueno, sin duda. En la selección, como en todos los clubes, hay áreas específicas que son responsables del área mental, de nutrición. Y nosotros, bueno, pues acompañamos ese proceso tratándoles con ejemplos, ¿no? Dándoles de vivencias propias para que ellos vayan siendo conscientes cada día más de que es parte fundamental para poder dar el salto, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes pueden hacer mejor como entrenadores? ¿Crees que hace falta capacitarlos de mejor manera? Porque a lo largo de la investigación que hemos podido hacer, nuestra hipótesis ha sido, y también siguiendo las referencias de las mejores selecciones del mundo, Inglaterra tuvo que instalar un programa para desarrollar talentos a partir de que los entrenadores también tuvieron que capacitarse mucho, y que está el auge de este tema de la Federación Mexicana de que quieren incorporar licencias, quieren profesionalizar el oficio de lo que es un entrenador. ¿Crees que hace falta capacitar mejor a los entrenadores? Yo creo que sí. Siempre es un punto importante, y creo que en México sí hace falta que los clubes apoyen más a sus entrenadores o a sus formadores en tema de capacitación, en tema también de sueldos, para profesionalizarlo, ¿no? O sea, tú lo estás diciendo, en Europa lo vemos, todas las licencias que hay y los cursos. Y a veces en México eso como que se deja a un lado, como diciendo, bueno, pues eso, ¿para qué le invertimos, no? Lo ven más como un gasto que como una inversión.
Y creo que si los clubes parten de ahí, hablabas tú de un tema de que no se ve que los jugadores estén formados, pero ¿quién los forma? Claro. ¿Estás seguro que tus formadores estén realmente capacitados para formar a tus jugadores? Entonces se vuelve un círculo vicioso, ¿no? Creo que si partimos de tener entrenadores realmente bien capacitados, bien pagados en fuerzas básicas, sin duda a largo, mediano plazo vas a tener jugadores de mayor calidad. Entonces, ¿consideras que el trabajo del entrenador y del formador está bien o mal remunerado? Porque también existe como referencia que está el formador que quiere llegar al primer equipo y tal vez esto provoca un poco de inestabilidad en la formación de los futbolistas. Claro. ¿Tú cómo lo percibes? Tal cual como lo dices. Creo que, y tú lo puedes ver en Holanda, en Inglaterra, si tú a los formadores, porque hay entrenadores formativos, ¿no? Que tienen ese don, ¿no? Ese don de formar, es diferente formar allá estar en primera. De acuerdo. Y si tú a ellos les das un buen sueldo, les das un buen contrato, les das seguridad, les das capacitación, ellos no van a buscar irse, porque a veces ellos se van a sentir cómodos ahí. Es su área de oportunidades y es su área donde ellos mejor lo hacen. Pero si tú no les das buen sueldo, no les das seguridad, les das inestabilidad, pues ¿qué van a buscar? Van a estar queriendo estar saltando hacia primera división porque van a encontrar mejores cosas, y es ahí donde pues se deja un poquito de lado el tema formativo, ¿no? A nivel personal, ¿nos puedes compartir cómo ha sido tu formación, cómo te preparas continuamente para posicionarte obviamente como un mejor entrenador, y cuáles son tus aspiraciones ahora que estás en esta etapa formativa de los jugadores? Pues mira, mi tema formativo, te digo, empezó desde abajo. Desde Pumas. Me dieron primero la categoría de 13 años. Por supuesto, tienes que hacer el ENDIT, que es la licencia la federación. La de la federación que te obliga para poder ser entrenador. Y después de ahí me empecé a preparar desde abajo, desde la categoría de 13 años, 14 años. Estuve en la categoría de 17 años en Pumas. Estuve en la segunda. Después de ahí me fui al ascenso. En tema, como lo decimos, ¿no? En tema de títulos, bueno, pues estoy estudiando el MVP, ¿no? De alto rendimiento, tengo licencias en Estados Unidos. Entonces creo que también parte de uno el buscar capacitación continua para prepararte mejor, pero sí creo que más allá del tema papel, el tema título, es las horas de vuelo. Entre más horas de vuelo, entre más dirijas, entre más tengas oportunidades, la experiencia, pues por supuesto que te vas a hacer mejor, ¿no? Y lo podemos ver en cualquier profesión. Un abogado podrá tener todos los títulos, pero si no lo ejerce, si no tiene horas y horas y horas, pues entonces se va a quedar solo en papel, ¿no? De acuerdo. ¿Es caro ser entrenador? ¿Es caro ser entrenador? Sí, y es ahí donde los clubes parten. Si tú ya confiaste, ¿no? Vamos a poner 10 entrenadores formativos y le dices, ellos son los mejores formadores que tengo para Pachuca. Entonces, inviértele todo tu capital, porque ellos son los responsables de que después tengas jugadores de buena capacidad en primera división. Ok, y ahora que comentas este tema de los jugadores, si vamos a lo técnico, a lo táctico, en el perfil de futbolista que ves, ¿notas que hay fortalezas y debilidades en el futbolista mexicano que podrías destacar? Sí. Escenarios que se les faciliten más, escenarios que se les dificulten. Yo, por ejemplo, cuando he analizado, me he dado cuenta que trabajar sin pelota es complicado y que tal vez en el momento de dar el salto, no sé si coincidas conmigo, es algo que les cuesta trabajo, pero ustedes que viven el día a día, ¿cómo lo perciben? Pues mira, yo como todos, otra vez tema cultural, tema de biotipo, porque también hay un tema de biotipo. Creo que el mexicano es muy resistente, es un tipo que es resistente a las cargas físicas. Técnicamente es bueno, tácticamente cada vez va mejorando porque se le enseña y el jugador es inteligente, va aprendiendo y va entendiendo más el fútbol de fondo. Después sí hay un tema de biotipo que es difícil a veces, ¿no? Nosotros que vamos mucho a Europa y competimos contra la selección de Inglaterra o Alemania, Francia, ves a veces es un contraste desde el himno nacional y bueno, ahí es difícil, ¿no? Porque hay un tema genético que hemos mejorado también, pero todavía estamos por abajo y a veces en esas categorías ellos sacan ventajas porque pues, son más rápidos o son más fuertes. Entonces, bueno, tenemos que ir encontrando en función a nuestras fortalezas, que son, digo, la resistencia, técnicamente somos buenos, pues ir tratando de competir contra esas selecciones.
Ahora, ¿consideras que un entrenador realmente tiene la capacidad de hacer mejorar a un futbolista? Porque sí, los jugadores se ven mejor o peor de acuerdo con el contexto que tienen, el modelo de juego. Hay algunos a quienes les favorece más algo, hay a quienes no. Pero ¿qué tanta influencia crees que tiene un entrenador, un formador en ese proceso para que el futbolista pueda apuntar más alto? En el tema formativo, toda. En el tema formativo, toda. Por eso son tan importantes los entrenadores. Por eso los clubes les tienen que dar toda la importancia a sus formadores. Porque esas categorías, desde los 13 a los 18 hasta los 20 años, vamos a poner, es fundamental la formación. Ya después en primera división, pues ya entra más un entrenador donde los acomode mejor, donde se puedan potenciar, donde el sistema de juego se adapte más a las características de los jugadores. Pero en tema formativo es súper importante el entrenador. De acuerdo. Si nos pudieras compartir cuáles son tus aspiraciones tal cual. Entiendo que ahorita estás en un proceso de selecciones menores, pero ¿a qué aspira Alex Diego en su carrera como entrenador? ¿Cuál es el sello que a ti te gustaría dejar ahora que estás interesado en esta parte? Los cursos de MVP sabemos que son muy buenos. Hay otra academia que se llama FEC, me imagino que la conoces. Pero ¿cuál es el sello que quieres dejar tú al momento de entrenar a lo largo de tu carrera? Pues mira, aspiraciones, soy un tipo que tampoco piensa en tan a largo plazo. O sea, tampoco te voy a decir, es que yo quiero dirigir al Real Madrid. Creo que hoy lo que tengo de la selección nacional, enfoco toda mi energía en la selección nacional. Me parece que es un área de oportunidad enorme para mí, ¿no? Ya estuve en Primera División, me gustaría por supuesto volver a dirigir Primera División, es un reto y es una aspiración que tengo sin lugar a duda, okay. Pero tampoco desgasto mi energía en pensar en Primera División cuando hoy estoy en la selección nacional. Hoy estoy en la selección nacional, hoy estoy muy contento en la selección nacional, para mí es un reto enorme, es un proyecto a largo plazo que también es algo que los entrenadores buscamos, tener proyectos estables, tener proyectos que tengan sentido. Y disfrutarlo, la verdad que lo estoy disfrutando muchísimo. Desde que entré es impresionante a todos los jugadores que he conocido, todo el talento que veo en México que yo no conocía. Normalmente cuando estás en Primera División no volteas hacia abajo, ¿no? Lo dejas un poco de lado, y hoy que lo veo, la verdad que hay muchísimo talento en México. Te pregunto esto porque a día de hoy no excedemos 5 entrenadores mexicanos en Primera División. ¿Tú qué explicación, qué diagnóstico das a esto? Porque realmente hay mayor desconfianza hacia el entrenador mexicano, sí, no se confía, no se le tiene la misma paciencia. Ya estuviste en Querétaro, sí, al final. Es difícil el análisis y el saber realmente el por qué, ¿no? Porque creo que parte de los dos lados. Uno, donde hay un tema medio malinchista, ¿no? Donde mexicano no apoya a mexicano, porque lo vemos, eso lo sabemos y sí sucede. Tenemos menos oportunidades, sí, y las oportunidades que tenemos son a cuentagotas y son con la pistola en la cabeza, ¿no? Por decir algo, ¿no? Es decir, ojo, porque tienes 3 partidos y no te vas. Y hay veces que sí lo vemos que al extranjero le dan 10 partidos, 1 temporada, 2 temporadas, pues en algún momento van a pegar. Y al mexicano ya no. Lo vemos con muchos entrenadores mexicanos han dirigido Primera División, los dan en un proyecto donde el presupuesto es bajo, donde el equipo no es de los potentes, y después si no calificas a liguilla y si no peleaste, bueno, te dicen, ¿sabes qué? Gracias, y no vuelves a aparecer, ¿no? Y la otra parte es parte nuestra. ¿Qué tanto estás capacitado? ¿Qué tanto eres bueno? ¿Qué tanta experiencia tienes? ¿No? También creo que es una responsabilidad compartida. ¿Sí hay una brecha entre el nivel de entrenadores extranjeros con el mexicano? No, sin duda que no. Y sin duda que no te lo digo y porque los conozco, ¿no? Conozco a entrenadores de todos los países y normalmente el mexicano, porque pasa en todos los niveles y en todas las áreas y en todas las profesiones, pensamos siempre que lo de afuera es mejor. Y cuando realmente conoces lo de afuera, volteas y dices, lo que tenemos en México no es tan malo, ¿no? Lo que tenemos en México es mejor que lo que está afuera. Pero es algo que tenemos que ir cambiando culturalmente, creer más en nosotros, lo dice mucho Hugo Sánchez, creer más en el mexicano, creer que lo que tenemos aquí, por supuesto que se puede mejorar y por supuesto que tenemos áreas de oportunidad para crecer, pero creer que lo que tenemos es bueno, no siempre pensar que porque es de afuera, porque el acento es diferente, entonces es mejor. Ok, muy bien, últimas 2 preguntas, Alex. ¿Qué puede hacer el periodismo
para juzgar de una manera más justa a los entrenadores, sin conocer obviamente el entorno y todo lo que se vive dentro de un club, porque toda la responsabilidad muchas veces, y creo que lo estamos viendo en ejemplos más arriba, se recarga toda la responsabilidad en el entrenador. Entonces, ¿qué se puede hacer desde el periodismo para juzgarlos con mayor justicia? Pues capacitarse, saber de lo que hablan. Porque lo malo es que nosotros estamos expuestos a que mucha gente nos critique si ni siquiera ellos saben de lo que están hablando, no saben de fútbol, porque pasa muchas veces y lo hemos visto. De acuerdo. Entonces, ellos, la ventaja que tienen es que tienen un micrófono en la mano. También entiendo que hay un tema amarillista que ellos tienen que vender, la polémica, el entretenimiento, eso lo entendemos. Pero si el periodista se empieza a capacitar en fútbol, empieza a entender un poquito más de sistemas, de fútbol, vamos a hablar lo global de fútbol, ellos podrían criticar más objetivamente, o no, ¿no? Es lo que yo les digo. A mí tú me puedes decir que soy malo, pero venme a ver cómo trabajo. Venme a ver 2 meses cómo trabajo. Y a partir de ahí me puedes decir que soy malo y puedes decir por qué. Pero tú me vas a decir que soy malo o bueno, ¿por qué vas a decir que soy malo o bueno? ¿Por un resultado final? Entonces, si nos vamos a resultados finales, que es normalmente donde siempre decimos si eres fracasado o exitoso, entonces está medio ambigua ahí la calificación, ¿no? El resultado final y todo lo que pasó atrás. Sí, porque al final nuestro periodismo sí está acostumbrado a ser más sensacionalista, más de hay que señalar a alguien. Y en este caso hay muchas maneras, yo entiendo, para juzgar a un entrenador, pero no se perciben. Pero desde la televisión como tal, nosotros solo tenemos acceso a 2 cosas, que es la dirección de campo, o sea, cómo interviene el entrenador en distintos escenarios de partido y cuáles son los planteamientos. ¿Estás de acuerdo? ¿Crees que podríamos tener acceso a más información o cuáles son las áreas que deberíamos tomar en cuenta para juzgar a un entrenador? Pues mira, yo no sé si lo puedas abrir, porque tampoco, a veces no hay ni el tiempo ni hay veces el conocimiento, pero sí podrían. Yo he estado en pocas entrevistas donde el entrevistador, el que te está entrevistando, te dice: oye Alex, vi tu plan de partido que te fuiste a bloque bajo y intentaron jugar por dentro para luego pegar por fuera, ¿sabes? O sea, un tema estratégico donde tú como entrenador dices: este tipo sabe que está, entonces puedo hablar contigo, pero no lo escuchas. No en la rueda de prensa. Y lo vemos en todos los programas donde ves a tanta gente hablar y matar jugadores y matar entrenadores, cuando yo te puedo apostar que muchas veces ellos no han jugado fútbol en su vida. Es más, saben muy poco o nada de fútbol. Y es ahí donde la gente, que es el televidente, que los escucha, compra todo. Ah, porque dijo tal, entonces sí es malísimo. Y lo compran y se lo meten en la cabeza. Y nosotros no tenemos derecho de réplica, porque pocas veces tenemos esta oportunidad. Yo por eso te decía, qué bueno que vengan ustedes, qué bueno que se sienten aquí, que nos escuchen, ¿no? Que vean, mínimo que nos escuchen, y la gente después, a partir de lo que yo hablo, diga: este tipo está preparado o no. Ya me escuchó un poco. Porque cuántas veces nos abren los micrófonos, o cuántas veces los mismos periodistas que nos matan en la tele van a los entrenamientos y ven nuestro trabajo. Y digan: ¿saben qué? Yo llevo 2 meses viendo a este entrenador y es malísimo porque no trabaja, porque no hace eso, pero a partir de un conocimiento. Si yo no sé de algo, ¿por qué lo voy a criticar? Yo no puedo hablar del hockey en piso porque no tengo idea. Pero si me da el micrófono y empiezo a matarlos porque me gusta matarlos y porque no tengo nada más que hacer y es lo que vende, pues la gente lo va a comprar, puede ser. Entonces, a partir de que uno adquiera mayor conocimiento, ¿crees que vamos a tener más herramientas para entonces poder juzgarlos, no matarlos desde esta perspectiva amarillista, sensacionalista, pero a partir de que nosotros nos preparemos mejor y hagamos preguntas más, ¿cómo decirlo?, más reflexivas, no tanto para buscar la nota? Claro. Entonces también podemos sacar mejores conclusiones, que es lo que nosotros pregonamos. Por supuesto. Fíjate tú siempre las entrevistas, ¿cómo son? Son las mismas preguntas poco en función a modelos de juego, a estrategias, a planes de partido, ¿no? O sea, siempre son buscando el a ver que se caliente el entrenador, a ver dónde lo puedo agarrar, a ver si perdió, entonces matarlo, porque pues esa nota va a vender, seguramente algo me va a dar, donde yo lo voy a poder plasmar en el periódico del otro día. Pero pocas veces vemos entrevistas inteligentes. Y pasa porque no están capacitados, es la verdad. Si nosotros estamos pidiendo entrenadores capacitados, que tienen entrenadores capacitados, jugadores mejor formados, ¿por qué ellos no?
¿por qué para hablar de un tema no te vas a tener que capacitar? O es hablar cada quien de lo que sea porque pues, te dieron un micrófono. Entonces, creo que es una bola de nieve. O sea, fíjate, a mí me pasó que yo hice una pregunta táctica a un entrenador internacional y yo siento que no me lo tomó muy bien. O sea, yo hice un diagnóstico del partido, yo le dije que había renunciado un poco a la posesión, que había atacado más a la contra, que esperaba más en bloque bajo. Él no coincidió con mi diagnóstico y yo lo sentí como un regaño. Ahora, yo te pregunto, ¿ustedes pueden percibir como cierta ofensa que uno cuestione sus planteamientos a partir de que uno se capacite mejor también? ¿O cuál es la manera correcta de hacer llegar ese tipo de diagnósticos o de conclusiones? Pues mira, habrá entrenadores que lo tomen a mal, habrá entrenadores que lo tomen a bien y digan, este tipo sabe y te conteste de buena manera, pero también entender que hay un contexto donde si el entrenador viene de perder 3-0, donde su trabajo está en juego, donde la prensa sabe que lo van a empezar a matar el lunes, y luego van y siente un ataque, ¿no? En ese sentido, pues también uno como entrevistador, como periodista, tiene que saber que puede encontrar una respuesta que no es la que busca, ¿no? Entonces, pero es parte de la chamba. Así como yo estoy expuesto a que tú me preguntes y me cuestiones si sabes, ¿no? Pues también tú en un momento que yo te diga no tienes idea porque no estuviste en la semana. ¿Estás hablando de algo? ¿Estuviste en la semana? ¿Estuviste de lunes a viernes? ¿Con ese plan de partido? ¿Estuviste en la charla? No. Entonces, ¿por qué me vienes a decir? ¿Por qué me vienes a cuestionar? Ah, estuviste, entonces perfecto. Entonces, si viste lo que pasó, entonces sí te explico. Y chance te puedo decir, ¿sabes qué? Sí tienes razón. El plan de partido no pasó, no sé, X o Y. Pero en función a algo previo. Claro, ¿no? De lo que podemos ver. Última pregunta. Hemos visto que se ha reformado mucho este tema de los jugadores de doble nacionalidad. Hoy en día veo muchos mexicoamericanos en las convocatorias. ¿Cómo se vive dentro? ¿Ustedes lo seleccionan? Sabemos que Andrés Lilini también ha abogado mucho por la convocatoria y la inclusión de estos futbolistas. ¿Ustedes los visorean o qué tanta participación tienen en ese sentido? Sí, bueno, mira, desde que llegó Andrés, una de sus ideas era no olvidar que allá tenemos muchos jugadores que a veces estamos olvidando. Y a veces son buenos jugadores que como los dejamos, como no les ponemos atención, se van con Estados Unidos. Y luego aparecen en Estados Unidos y decimos, uy, pero era mexicano también, ¿no? De acuerdo. Y ya están olvidados. Entonces, uno de sus proyectos era no olvidarlos, empezarlos a ver. Hay viajes a Estados Unidos donde se hacen visorías y se empiezan a ver a todos esos jugadores. Los mismos, hay gente que se encarga y que tiene escuelas allá que nos empiezan a pasar información y parte de nosotros también empezarlos a ver. Hay convocatorias que cuando ya tenemos vistos a jugadores los llamamos, los vemos, por supuesto los ponemos a competir con la gente que tenemos en México y si son mejores entran y si no, no. O sea, tampoco es que vamos a priorizar poner a un mexicoamericano por un mexicano, ¿no? Porque luego vemos que también se radicaliza demasiado de hay que convocar a este nada más porque tiene otra nacionalidad. No, yo creo que es importante verlos, ¿no? Que no se te vayan, que no digas, uy, si era bueno, ¿no? Es verlos, ponerlos a competir y ver si están a la par o no. Y si no, bueno, si no en el ancho, pues es selección mexicana, se regresan. Y si están, pues que sean parte de la selección nacional porque también tienen todo el derecho, ¿no? Ok, un último mensaje que quieras dar a la gente que nos va a ver. Pues bueno, la verdad que como te decía, es muy importante este acercamiento. A mí la verdad que me gusta mucho cuando se acercan, cuando me preguntan, cuando me cuestionan, a veces hasta cuando me critican con conocimiento, porque siempre hay un crecimiento, ¿no? De ambas partes. Creo que si nosotros empezamos a hacer tipos más objetivos, a capacitarnos mejor de todas las partes, vamos a tener un fútbol mucho más, pues mucho mejor, ¿no? Mucho más competitivo a partir de esta capacitación y ojalá en algún momento también se lleguen a abrir pues mucho más oportunidades para los jóvenes mexicanos porque de verdad yo se los digo, nosotros ahorita que estamos en selecciones menores hay muchísimo talento, lo único que les falta es oportunidad, que los pongan y que los pongan a pesar de que en algunos momentos seguramente van a tener errores, ¿no? En el caso de los entrenadores también, que les den la oportunidad. Pues mira, que nos den la oportunidad, que nos escuchen,
¿no? Como tú, que vengan, que nos abran espacios donde la gente nos pueda conocer de mejor manera, porque a veces se habla, ¿no? Es que todos los entrenadores mexicanos no están capacitados. Todos, seguramente hay muchos que no están capacitados, pero también seguramente habemos muchos que sí estamos capacitados. Y en algún momento, por supuesto que podremos tener el derecho de tener algunas oportunidades, ¿no? Es que fíjate, a mí me decían mucho, entre mejores formadores va a haber mejores futbolistas. Y yo dije, ¿realmente tenemos malos formadores? Hay que preguntarles a ellos, a ver qué opinan. Porque eso es algo que yo no sé y que incluso en un medio de análisis se reproduce. Ahí está el problema. O sea, está perfecto que digan, los formadores mexicanos son malísimos. Ok, ¿ya los conociste? ¿Ya fuiste a ver su trabajo? ¿Ya hablaste con ellos? ¿A partir de qué estás diciendo que es malo? Ah, no, lo estás diciendo porque se dice, porque es ahorita lo que se dice por fuera. Entonces, prepárense, conózcanlos. Y después vas a decir, seguramente, que se ve que tú eres un tipo preparado, que sabe de lo que estás hablando, vas a decir, con nombre y apellido, Juan Pérez es malo por esto, por esto, por esto. Chuchito Pérez es malo por esto, por esto, por esto. Estos son buenos por esto, por esto. Ah, entonces no son todos, ¿verdad? O sea, no generalicemos para bien o para mal. Conozcan, prepárense. A partir de ahí siempre pues vamos a mejorar todos. Eso yo lo que creo. Muy bien, Alex, te agradezco mucho el espacio. No, al contrario. Y pues esperemos tenerte pronto, otra charla. Seguramente, muchas gracias. Muchas gracias. Que estén muy bien.